Bueno, yo soy Rosana, por si hay alguien que no me conozca, no me haya visto nunca. Soy Rosana Rabadán, soy dietista, estoy especializada en control de peso y salud y también en alimentación infantil, pues acompañando sobre todo a familias que han empezado la alimentación complementaria, los inicios de alimentación complementaria. Paso consulta aquí en Ávila, en el Centro Médico Medicalitas. Sé que hay gente de Ávila y hay gente que también es de fuera, así que bueno, pues alguna relación tendréis que tener con Ávila, no sé si a través de Amalaf o de donde sea, pero bueno, que sepáis que tengo aquí la consulta en un centro médico y poco más, ¿vale? Eh, bueno, estoy grabando la charla, voy a grabarla, os la pasaré. Cuando la tenga preparada os lo pasaré o bien el enlace para descarga o para que podáis descargar el vídeo, depende un poco de lo que pese y de cómo es, pues ya os lo diré, ¿vale? Os mandaré un correo diciendo con el enlace para que podáis descargarlo. Bueno, tema de preguntas. A medida que voy hablando, el Google Meet lo malo que tiene es que yo voy a poner la presentación, vosotras veis la presentación y me veis a mí, pero yo no os veo a vosotras, solamente veo la presentación. Entonces, si tenéis dudas lo vais poniendo en el chat, yo de vez en cuando miraré por si hay algo relacionado, o si no, luego al final hacemos todas las preguntas que queráis, ¿vale? Igual, si os tenéis que ir, pues os vais sin problema, y si luego cuando terminéis de ver el vídeo os surge cualquier problema, cualquier duda o cualquier cosa, como a todas os he escrito a través del WhatsApp para confirmar que os había llegado el correo, pues tenéis mi teléfono para que podáis escribirme y preguntarme lo que queráis, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a empezar. Voy a poner la presentación y porque no tengo a nadie más por aquí esperando para entrar. Y si veis que hay alguna cosa importante o cualquier cosa, que tenéis alguna historia, quitáis el audio, o sea, quitáis el micro y me decís, Rosana, no sé qué, y ya está, ¿vale? Me interrumpís y no pasa nada. Bueno, pues voy a poner la presentación y empezamos. Vale, bueno, supongo que lo veis. Si no lo veis o hay alguna historia, me decís, porfa, ¿vale? Me quitáis el audio y me decís. Bueno, en los inicios de la alimentación complementaria, las recomendaciones entre los 0 y los 6 años es que se dé una lactancia, o bien sea materna o bien sea artificial, pero es importante que tanto una como la otra sean las dos exclusivas y a demandas, ¿vale? En esta charla vamos a hablar de lactancia, la que deis, las que estéis con materna y las que estéis con artificial, pero sí, simplemente voy a decir lactancia y así, aunque es verdad que hay evidencias de mejor de una que de otra, pero cada uno es libre de elegir la que más se adapte a su familia. Entonces hablaremos simplemente de lactancia. A partir de los 6 meses es el inicio de la alimentación complementaria. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como el acto de recibir alimentos, tanto sólidos o líquidos, diferentes a la leche durante el tiempo que el lactante está recibiendo la lactancia. Entonces, suele ser un periodo a partir de los 6 meses y suele durar entre 18 y 24 meses, hasta los 18 o 24 meses de edad. Ahí en ese periodo, fijaros que no es, muchas veces interpretamos que la alimentación complementaria termina al año de edad, pero la alimentación complementaria es todo el tránsito hasta incluso los 2 años de edad. Por lo tanto, la lactancia es el principal alimento de vida durante todo ese tiempo. Es importante que sepamos que la leche
es el principal alimento en ese año de vida, y es importante saberlo porque por eso se llama alimentación complementaria, porque vamos a ofrecer primero siempre la lactancia y posteriormente el alimento. Por eso complementa, no es un sustituto, ¿vale? De ahí que se llame alimentación complementaria. Y siempre vamos a ofrecer el alimento y no a introducir el alimento. Lo ofrecemos porque está cubierto en nutrientes con la lactancia y de esa manera no introducimos ni forzamos al bebé a comer. ¿Cómo sabemos que nuestro bebé está preparado para iniciar la alimentación complementaria? Se tienen que dar diferentes signos importantes, cada uno son muy importantes. El primero es que se mantenga sentado sin ayuda, es decir, que una vez que está sentado en la silla de la trona, pues no se caiga para los lados, sin que le sujetamos. Sí que podemos tener quizás un cojín para que sujete la espalda, que esté recta, pero que no se vaya para los lados, principalmente pues para evitar atragantamientos. Que coordine los ojos para ver el alimento, las manos para cogerlo y la boca pues para llevárselo a la boca y saborearlo. Pueda tragar alimentos sólidos, eso significa que haya perdido el reflejo de extrusión. Ese reflejo es que instintivamente expulsamos con la lengua los alimentos hacia afuera, ¿vale? Pues para evitar atragantamientos, porque en esa etapa pues todo se lo llevan a la boca. Entonces la naturaleza es muy sabia y tiene diferentes mecanismos de defensa, y uno de ellos es el reflejo de extrusión. Pues el bebé ha tenido que perderle, es decir, ya no echa para afuera con la lengua los alimentos, porque eso va a hacer que los pueda mantener en la boca. Que sabe expresar su negatividad, que sabe decir que no y que no quiere más, o que no le gusta, y que muestra un interés por la comida. Y ese también es algo muy importante, porque muchas veces nos agobiamos con que llega el 6º mes, queremos iniciar la alimentación complementaria, pero no le vemos que hay un interés por la comida. Y eso pues es importante. Pero hay niños, hay bebés que a los 5 meses están que se mueren por coger cualquier cosa que ven en el plato, ¿vale? Pero hay otros que les cuesta un poquito más. Entonces esos 5 signos son igual de importantes unos que otros y suelen aparecer alrededor de los 6 meses. Pero, como os digo, hay niños que a lo mejor necesitan un poquito más de tiempo, una semana, 2 semanas, un mesecillo más, porque vemos que todavía no hay una evolución o no hay una maduración. Por lo tanto, esperamos un poquito y ya está. No pasa nada, ¿eh? No tiene que ser el día que cumple el 6º mes iniciar a comer. No pasa absolutamente nada. Y daros cuenta que siempre, 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 como va a estar con lactancia, va a estar totalmente alimentado y totalmente nutrido. Por lo tanto, si tenemos que esperar un poco más, pues no pasaría absolutamente nada. Existen 2 maneras de introducción de alimentos, que está la tradicional, que es la manera de triturados, o el baby led weaning, o la alimentación complementaria de mandas, que es en trozos. Tanto una como la otra, la única diferencia es el método de ofrecer el alimento, pero las bases de las dos han de ser igual, tienen que ser igual, ¿vale? Por eso en esta charla vamos a hablar un poco de las dos, porque es mucho más importante aclarar ciertas bases, que son los problemas que os encontráis en la consulta de pediatría, en enfermería, cuando os dan el típico calendario, o cuando tenemos que esperar a un alimento a dárselo más que otro, no sé qué. Entonces, da igual el método que se use. Lo importante de todo esto siempre es las bases alimentarias. Voy a quitar esto un momento, que voy a acceder a la sala, que ha entrado alguien. Vale. Continuamos. Entonces, como os decía, da igual el método, lo importante es qué comer, ¿vale? Las bases alimentarias. Entonces nos encontramos que vamos a la consulta de pediatría o de enfermería y nos dan el calendario típico de la consulta de pediatría para que cada mes sigamos una serie de recomendaciones. Bueno, olvidaros siempre de estos calendarios. O sea, según os den la hoja, mejor la guardáis,
¿vale? Porque no existe un calendario de introducción a alimentos. Sí que existe una serie de alimentos que debemos de esperar para poder ofrecerlos, que tendremos que esperar a más del año o más de 2 años, o sea, sí que tenemos que tener un poco de cuidado con ciertos alimentos, pero el resto, bien ofrecidos, no tenemos por qué esperar ni antes ni después, ¿vale? No existe un calendario de introducción de alimentos. Es más, depende de dónde vivamos, hay un calendario de alimentos. Y depende del país donde estemos, hay un calendario de alimentos. Entonces, no hay un consenso. Esos calendarios no están hechos con un consenso que realmente nos diga que todos los niños deben de esperar al X mes para introducir no sé qué porque produce no sé qué. No. Esto es un poco en función de costumbres, en la época en la que te pille, porque lo mismo te dan el calendario donde te toca introducir una naranja y resulta que estás en agosto y no hay naranjas. Pues váyase usted a un país donde haya naranjas a probarlo, ¿vale? Entonces, existen otros órdenes, pero no un calendario específico de introducción de alimentos. Tampoco es necesario esperar a incorporar los alimentos potencialmente alergénicos, excepto la leche de vaca, pero no porque produzca alergia, sino porque las proteínas que contiene esa leche son de difícil digestión para ellos tan pequeños, su estómago no es capaz de digerirlo y conviene que sí que esperemos más tiempo para poder ofrecerlo. Pero los alimentos más alergénicos se van a dar de una manera más específica, pero ya no es necesario esperar al 7º mes, al 8º mes, porque el niño que es alérgico los va a hacer en el momento que introduzcamos, que haya un primer contacto. No por tener 7 meses va a dejar de ser alérgico, o no por tener 9 ya sí que no lo va a ser, ¿vale? Y con el tema del gluten pasa igual. Yo tengo un niño de 6 años y cuando nació era que lo teníamos que ofrecer a los 4 meses. Luego pasaron al año siguiente a que teníamos que esperar a los 7 meses. Bueno, pues siempre han ido corriendo un poquito el tema del mes, pero tampoco es necesario retrasar más allá de... O sea, podemos introducir el gluten a partir del 6º mes. Por lo mismo que os decía, el niño que es celíaco va a ser celíaco al 6º mes, al 9 o al 12, ¿vale? En el momento que haya contacto. Pero no por introducirlo ni antes ni después vamos a dejar de que haya un problema con el gluten si realmente el niño lo contiene. Y entonces, ¿cómo nos guiamos? Bueno, pues a partir de los 6 meses hasta los 12 meses, el principal alimento es la lactancia, siempre a demanda, tanto una como otra sigue siendo a demanda, que muchas veces con la lactancia artificial no es tanto a demanda y debería de serlo exactamente igual que con el pecho. Y además lo vamos a complementar con o cereales, o frutas y hortalizas, o legumbres, o huevos o frutos secos siempre triturados, o carnes y pescados. A partir del 6º mes podemos introducirlo perfectamente, cualquiera de estos alimentos. Pero como decíamos, sí que hay alimentos que debemos de evitar cumplir antes del año, o bien por tema de atragantamiento, o bien porque no están preparadas para digerirlos, o bien porque no son necesarios. Como por ejemplo pues la sal. La sal conviene retrasarla lo máximo posible, más allá al menos del año, por la inmadurez que tienen en los riñones. Pero bueno, la sal ni niños ni adultos la necesitamos realmente, entonces podemos esperar. Con el azúcar pasa exactamente igual, evitarlo lo máximo posible. Con la miel, por el tema del Clostridium botulinum, conviene esperar pues más allá del 2º año o algo más. Tampoco es un alimento necesario, imprescindible, por lo que, bueno, pues cuanto más tarde se introduzca, pues mejor. Los frutos secos enteros o alimentos redondos vamos a esperar a ofrecerlos hasta los 5 años de edad. Se ha aumentado esa edad, antes era hasta los 3 años, se ha aumentado a los 5 años porque había todavía mucho atragantamiento con el tema de los frutos secos. Entonces cuando los queramos ofrecer
que sean molidos, triturados, en crema, ¿vale? Pero nunca enteros. Y los alimentos redondos siempre partidos, ¿vale? Porque son alimentos duros. Por ejemplo, los frutos secos son alimentos duros que al masticar pueden hacer que salgan disparados por la boca y pasen a la tráquea. Y que los alimentos redondos que lo traguen entero y lo taponen. Entonces esos vamos a evitarlos. Pero a partir de los 6 meses estaría muy bien que empezáramos a darlos en su formato adecuado. Los alimentos desnatados y bajos en grasa también a partir de los 5 años de edad, porque la grasa que contienen los lácteos para el bebé que tome lácteos es buena para su sistema neurológico, y además que ya se ha comprobado que ni los adultos necesitamos consumir alimentos ni desnatados ni bajos en grasa, así que los lácteos que sean enteros. Los pescados grandes y mariscos, bueno, evitar consumir pescado azul hasta los 10 años de edad. Esto significa pescado azul grande, no en pequeños. Por ejemplo, el salmón, el boquerón y demás podrían consumirlo siendo pescado azul. Pero el pescado grande, tanto blanco como azul, lo debemos retrasar a los 10 años de edad por el tema del mercurio. Y las gambas, bueno, la cabeza de gambas, mariscos y demás, pues también esperar por lo menos al año, ¿vale? El año pasado salió por el Ministerio de Sanidad o de algo así, las recomendaciones del consumo de pescado por presencia de mercurio, ¿vale? Esto, bueno, como os pasaré la presentación, lo tenéis aquí por si lo veis pequeño, pero el resumen es que mujeres embarazadas que estén planificando estarlo, que estén en lactancia, y los niños hasta los 10 años, las especies altas en contenido de mercurio las deberán eliminar, pero si nos vamos a la parte esta donde vienen las especies, vemos que realmente los peces con alto contenido en mercurio ni los consumimos, y si lo consumimos alguna vez es muy muy puntual. Por lo tanto, que no os alarme esto, porque las especies con bajo contenido en mercurio son gran cantidad de pescados que habitualmente consumimos, ¿vale? Las especies altas de contenido en mercurio son el pez espada o emperador, que quizás serán los que más podemos frecuentar, pero vamos, el atún rojo, pues con los precios que tienen, si realmente es atún rojo, dudo mucho que habitualmente consumamos. El tiburón y el lucio. Bueno, pues yo creo que no debemos de preocuparnos mucho, ¿vale? Y luego todos los demás pescados están dentro de bajo contenido en mercurio. Y si hay alguno que no viene en este listado... Perdona que te interrumpa, soy Laura. Por lo visto hay alguien en el chat que pone que no puede entrar. Vale, espera. Ya ves si tienes a alguien en la sala de espera. Pues no tengo a nadie. Bueno, pues no sé. Vale. Perdona. No, nada. A ver. Y es que a mí no me aparece nadie en el chat escrito. Rosana, Susema, lo están poniendo en el grupo de Amalab. Ah, bueno. Es una chica que pone que acaba de intentar entrar, que comenta o algo así ponía. Ya, pues es que en el grupo de Amalab no es el grupo de aquí. Estaba preguntando que cómo entrar. Ah, es vale. que yo creo que lo he pagado tarde y no le ha llegado el correo con el enlace para entrar. Ah, vale, Sí, vale. No, ya sé lo que es, perdón. Vale, darme un segundo que conteste a esta chica, ¿vale? Sin problema, tranquila. Vale, es que la ha debido es una chica que me preguntó, pero la ha debido de comprar pues ya entrada a las 4. Entonces, pues claro, yo aquí no me aparece nada más. Bueno, da igual. Normal, claro. Vale, hasta aquí va todo bien, ¿no? Ahora que tenéis el audio puesto, ¿me oís bien? ¿Lo veis todo bien? Y todo fenomenal. Vale. Sí, todo perfecto. Pues estupendo, pues seguimos. A ver. Vale, y entonces lo que os comentaba con el tema de
Los pescados que no están dentro de esa lista se consideran como que también tendrán un bajo contenido o un contenido medio. Si hay alguno que vosotros consumáis porque a lo mejor se llame de otra manera o que no esté en esta lista, pero los que están claros que son de alto contenido en mercurio son esos y son los que no debemos de consumir. Que no, y como repito, no creo que tengamos mucho problema con no consumirlo. Y el resto de las especies, pues entre 3-4 raciones de pescado por semana. Vale, entonces ya sabemos qué alimentos podemos y cuáles debemos de esperar y qué orden debemos de ponerlos. En el orden de incorporación de alimentos, ¿cuál debe de ser? Bueno, hay diferentes vertientes, ¿vale? Hay gente que nos dicen que debemos de introducir el mismo alimento varios días seguidos, o otra vertiente que nos dice que hay que esperar entre 3-5 días para incorporar un alimento nuevo, ¿vale? Entonces, en el caso 1, pues introducimos el plátano, luego otro nuevo, calabacín, tal. En el segundo caso sería, pues doy zanahoria, espero entre 3-5 días para volver a ofrecerlo y entre medias ofrezco otros alimentos. Bueno, ya se ha demostrado, ya se ha visto que es mejor esperar entre 3-5 días para introducir solo los alimentos potencialmente alergénicos. Los que tenemos dudas o los que podemos observar que producen más alergias, esos sí, darlos de forma individual y darlos entre o bien días seguidos o esperar entre unos y otros algunos días, pero sobre todo observar esas reacciones, si puede haber alguna reacción. Pero sin embargo, los alimentos que consideramos de baja alergenicidad podemos ofrecerlos a la vez o mezclarlos unos con otros o no tener que esperar tantos días, ¿vale? Pero es importante que sepáis que no hay ningún alimento que no pueda dar alergia, o sea que un alimento, por ejemplo la patata, no sé, que es un alimento que no debe de dar alergias, no quiere decir que porque no suela darlos no haya alguien que pueda ser alérgico a la patata, ¿vale? Todos los alimentos pueden dar una alergia. Entonces, alimento nuevo que introduzcamos, simplemente observamos. Por ejemplo, el plátano es un alimento súper alergénico y no está considerado como un alimento alergénico, pero produce muchísimas alergias. Tener cuidado cuando lo introduzcáis. Pero, bueno, pues los demás podemos ir mezclándolos. Lo malo de estas vertientes anteriores es que si, por ejemplo, seguimos la de los mismos alimentos 3 días seguidos, nos plantamos en el año sin haber incorporado un montón de alimentos. Y durante el primer año es muy importante que se introduzcan hasta el año el máximo de alimentos posibles, porque es cuando más receptivo está el bebé a probar cosas, a tener un contacto. Entonces, cuantos más alimentos se den durante esa etapa, menos rechazo habrá en un futuro, ¿vale? Bueno, entonces, la base es la misma y hemos dicho que hay diferencias de tipos de alimentación, de cómo introducirlo. Si nos declinamos un poco hacia los triturados, empezaremos con los 6 meses con los purés espesos finos, para luego poco a poco que haya una evolución de texturas, pasando de puré espeso a puré, o sea, puré más bien fino, un poco más espeso, un poco más chafado, un poco más, hasta intentar evolucionar la textura lo máximo posible, ¿vale? Incluso combinarlo con un poco, pues con alimentos más bien, con algún trozo más blando, con algunas lentejas chafadas, ir alternando un poco. Y del año a los 2 años, ya que esa evolución de textura pase realmente a la comida familiar, ¿vale? Más bien adaptada al bebé, pero que ya todos podamos comer lo mismo, o incluso yo diría antes. Pero bueno, que a partir del año ya todos podamos comer de sólido, ¿vale? Uy, perdón. En el Baby Led Weaning, ya se conoce bastante. El propio bebé es el que decide cuánto comer y cómo comer realmente. Nosotros simplemente somos meros facilitadores, ofrecemos la comida adaptada y él lo coge y se lo lleva a la boca, lo saborea, lo mira, lo huele, ¿vale?
es una alimentación no nutritiva, sino de aprendizaje. Conviene, o sea, lo bueno que tiene el Baby Led Weaning es que desarrollan mucho todo el desarrollo motor, porque desarrollan mucho la mano, el olor, la aprietan para saber a qué huelen las cosas, tiran las cosas para poder oír a qué suenan las cosas, desde qué altura tirarlo, la textura, ¿vale? Entonces es un aprendizaje donde ellos no es un aprendizaje nutritivo, sino más bien para sociabilizar, ¿vale? Y os he puesto este vídeo para que veáis un poco en qué consiste. Bueno, como veis, los alimentos que se ofrecen al bebé y sobre todo al principio son alimentos grandes. Tienen que ser siempre inversamente proporcional al tamaño del bebé. Cuanto más pequeño es el bebé, más grande han de ser los trozos para que los pueda manipular, coger sin dificultad. Y cuanto más mayor vaya siendo el bebé, más pequeños podemos poner los trozos, de hecho ya más en trocitos para que también desarrollen un poco la pinza, ¿vale? Y no consiste en más, pero sobre todo es eso, que él pueda elegir qué comer y qué no comer. El Baby Led Weaning también se les puede ofrecer purés, ¿vale? Pero lo único que serán ellos los que tienen que cogerlo y manipularlo. Nosotros, la única diferencia con el Baby Led Weaning es que no se lo vamos a meter en la boca. Quizás podemos ayudar de dejarle cerca la cuchara y que pueda chupar y que pueda masticar o que pueda hacer lo que quiera hacer, pero no introducimos dentro de la boca, ¿vale? Aquí os he puesto diferentes presentaciones de alimentos, tanto en puré, tanto en tradicional como en Baby Led Weaning. Aunque aquí la tradicional es más bien chafada, más bien que en puré. Si hacéis puré o triturados, lo ideal es que intentemos, igual que en el Baby Led Weaning daríamos un plátano y no mezclado ahí con muchas frutas, pues que aunque sean purés, demos solamente el alimento en sí, para que pues acepte el sabor de ese alimento, que no haya mezclas de diferentes alimentos y no sepa que sabe realmente las cosas, ¿vale? En vez de hacer un puré de calabaza, patata, calabacín, pues que a lo mejor chafemos pues plátano o brócoli y se lo ofrezcamos, ¿vale? Entonces sería, por si no nos atrevemos a hacer Baby Led Weaning por el tema del atragantamiento, hacerlo igual pero en tradicional. Aquí también tenéis diferentes maneras de ofrecer el huevo, pues o revuelto, en cubitos, duro, en tortilla, ¿vale? En puré, si hacemos triturado, o mezclado en otro puré de verdura, por ejemplo, si lo queremos introducir. Cuando introducimos el huevo no es necesario separar la yema de la clara, ¿vale? Esas son recomendaciones antiguas, donde ahora pues ya sabemos que no sirve de nada separar la yema de la clara porque siempre quedan restos de una y de la otra cosa en ese alimento, ¿vale? Si separamos la yema siempre quedan restos de clara y viceversa. Entonces lo que hacemos es ofrecer el huevo como lo ofreceríamos entero y ya está, ¿vale? La zanahoria pues en puré o rallada, nunca entera, porque la textura que tiene la zanahoria, igual que la manzana, son texturas como muy picudas que pueden producir más riesgo de atragantamiento. Entonces cuando la ofrezcamos cruda, que sea rallada, nunca entera en tiras, y si es en tiras pues que esté cocinada al vapor, bien hecha,
Bueno, la carne, plátano, tenéis diferentes maneras de cómo poder ofrecer los alimentos, ¿vale? El aguacate, la calabaza, el calabacín. Esto lo paso un poco rápido porque, bueno, es más de lo mismo, ¿vale? Simplemente las presentaciones que podéis ofrecer si queréis hacerlo en entero. Como veis, aquí vienen, por ejemplo, en la naranja viene el trozo grande, como se lo daríamos si fuese un bebé pequeño, y luego poco a poco, pues con los trozos, a medida de que el bebé va creciendo. Y vienen las dos formas, ¿vale? El trozo grande para bebés pequeños y luego los trozos pequeños cuando va creciendo el bebé y hay más evolución. Las uvas, como están cortadas, siempre cortadas longitudinalmente, nunca darlas enteras. Y es importante el corte longitudinal, luego viene en otras diapositivas más adelante. Y no por la mitad, porque por la mitad sigue redondo. Sin embargo, el longitudinal ya no está redondo. Pasa si se atraganta. La presentación en verduras, ¿vale? De aquí recalcar, por ejemplo, el tomate. El tomate es un alimento que muchas veces cuando lo ofrecemos se le suele poner, igual que la berenjena, se le suele poner todo esto rojito. Y podemos pensar que es alergia, y es que son alimentos que contienen mucha cantidad de histamina. Si nosotros nos surge con cualquier alimento, se le pone todo esto rojito, lo que hacemos es echarle agua fría y si desaparece es de la histamina. Y si continúa, pues a lo mejor sí que puede ser alguna alergia. Pero que sepáis que con el tomate y con la berenjena suele pasar. Bueno, el cereal. El arroz, por ejemplo, en bolitas, tipo croqueta para que lo pueda coger, o simplemente desmenuzado por la trona, ¿vale? Puede que se frustre un poco porque coger el grano con las manos le puede costar, pero bueno, si no hacemos unas bolitas de arroz y también lo coge y tiene el contacto con la boca, ¿vale? La avena en harina es una manera, o sea, triturada, molida, ¿vale? Es una manera muy buena de introducir el contacto con el cereal, y si rebozamos los alimentos que son más escurridizos como el plátano o el aguacate, nos sirve también para que al cogernos no se escurra. Y entonces así estamos metiendo dos cosas, el cereal y por ejemplo esa fruta, ¿vale? 2 en 1. Las legumbres, igual bien cocinadas, incluso al principio sí que si os dan más miedo chafándolas un poquito con el tenedor, pero igual si tenemos lentejas para comer todos, por ejemplo, podemos dejar en la trona unas lentejitas y que lo vaya cogiendo y lo vaya saboreando y vaya teniendo ese contacto, ¿vale? Los lácteos. La leche, vamos a esperar hasta el año de edad, hasta el año de vida, al menos, por lo que os decía de que su sistema digestivo es inmaduro y no pueden digerirlo. Además, atrapa hierro y entonces es más contraproducente, ¿vale? Entonces tenemos que esperar pues, por lo menos al año de vida. El tema de los quesos podríamos ofrecerlo, y el yogur, a partir de los 9 meses aproximadamente. No empecéis a los 6 meses ofreciendo, esperar un poquito más. Además, son alimentos, por ejemplo el yogur, si ofrecemos yogur, pueden desplazar otros alimentos importantes como por ejemplo la fruta en esa toma. Entonces cuanto más tarde lo consumamos, mejor. Y estando cubiertos con lactancia tampoco hace falta ningún tipo de lácteo que ofrecer, pero los yogures si queréis ofrecerlos alrededor de los 9 o los 10 meses. Las proteínas como el huevo, el pescado, el pollo, la carne, pues lo más fácil de manera de ofrecerlo es tipo hamburguesas, o la carne picada también desmenuzada, o incorporarlo en algún alimento con otros alimentos, pero lo más fácil siempre es picada, que es lo más fácil de que ellos lo puedan chuperretear y que no se atragante, ¿vale? Bueno, ¿y qué ventajas tiene uno frente a otros? Está claro que hay uno que tiene más ventajas sobre otro, ¿vale? Pero, bueno, ¿por qué hay tantas ventajas? Bueno, porque hay una mayor aceptación de variedad de alimentos. Normalmente, como son alimentos que se dan de manera individual y son sabores real,
de lo que sabe. Como os decía antes, en un puré podemos mezclar muchos alimentos. Sin embargo, cuando los damos de uno en el baby led weaning, ellos aceptan o no aceptan ese sabor del alimento, que también están en su derecho de que no les guste, pero suele haber una mayor aceptación. Además, hay una autorregulación energética, porque igual que confiamos en ellos cuando están durante la lactancia, confiamos en que, por ejemplo, el pecho les llena y que paran cuando tienen que parar, en el baby led weaning pasa exactamente igual. Ellos mismos se autorregulan, comen y cuando están saciados paran, ¿vale? Sin embargo, con el puré siempre hay más riesgo de venga una cucharadita de más, vamos a acabarnos esto. El bebé no será obligado a comer, bueno, ni tanto ni en el baby led weaning ni en los triturados ha de ser obligado a comer, eso es lo primero. Pero al ser una vertiente más respetuosa con él, pues entonces como que parece que no hay una obligación. Se desarrollan más habilidades motoras, como os decía, se desarrolla más la pinza, se desarrolla más el oído, el olor, el sabor, se desarrollan todo mucho más. Incluso simplemente el hecho de atinar, el coger algo y llevárselo a la boca, para ellos cuando son muy pequeñitos es muy complicado. Entonces simplemente el poder llevárselo a la boca ya es un desarrollo tela. Hay una mayor regulación de la velocidad a la que come, porque el ritmo lo marcan ellos, no lo marcas tú, como hacemos con los purés, donde tú marcas el ritmo de darle la cucharada cuando se lo ha tragado. Sin embargo, ellos se regulan, ellos regulan perfectamente, pues van a su ritmo y cuando atinan y comen, y cuando no, pues no. No hay una transición de purés a sólidos, que muchas veces esto dificulta un poco la alimentación. Normalmente pasamos de transición de la lactancia a la comida, que es lactancia, triturado, sólidos. Y sin embargo, con el baby led weaning nos saltamos un paso, pasamos de la lactancia a la comida. Entonces hay menos riesgo de que haya rechazos con ciertos alimentos o niños que rechacen más la comida, que sean peor comedores, ¿vale? El bebé disfruta mucho más comiendo y su familia también. O sea, si decidís hacer baby led weaning con tranquilidad y demás, disfrutaréis bastante de ver comer a vuestros hijos y el bebé disfruta comiendo, porque el guarrearse, el ensuciarse, hay niños que lo llevan muy mal, pero hay otros pues que eso les hace disfrutar más, y al final el acto de comer es un acto de disfrute, no solamente de nutricional, sino un acto de disfrutar todo, ¿vale? Un periodo de aprendizaje y de disfrutar. El bebé come en la mesa como uno más, aunque se haga uno u otro, se debe de comer todos exactamente igual. Pero con el baby led weaning, al final, si tú vas a comer unas judías verdes, pues le ofreces judías verdes. O sea, al final todos comen de lo mismo, ¿vale? Se comerá en la mesa como uno más. Y la aceptación de que el niño coma en la mesa como uno más hace que también haya menos rechazos en el futuro de ciertos alimentos. Porque nos ven comer, porque comen por imitación y aprenden por imitación a los padres. Entonces, si ven comer a nosotros ciertos alimentos, ellos no tendrían por qué rechazarlo. Voy a beber agua, que me ahogo. Voy corriendo y... como decíamos al principio, el bebé se familiariza desde el principio con el sabor real del alimento, no con mezclas. Aprende a comer con seguridad, y el último, que me tapa esto y no veo, es... a ver... que es práctico y es barato, porque todos comen de lo mismo. La ventaja de los triturados, pues que contienen los alimentos y nutrientes que realmente queremos, y que hay niños que solamente aceptan triturados. A lo mejor nos planteamos en el 6º mes que vamos a hacer baby led weaning, que nos hemos formado estupendamente, nos hemos leído 1000 millones de libros, hemos visto la charla de Rosana y tenemos clarísimo
que vamos a hacer baby led weaning y mi hijo pues no acepta enteros, solamente acepta triturados. ¿Y qué hacemos? Pues mientras que la base alimentaria sea buena, da igual el método. Lo importante es que estén bien alimentados, que la alimentación sea saludable. Todos aprendemos a comer, todos aprendemos a andar, todos aprendemos todo, ¿vale? Entonces, no os agobiéis tanto con qué método elegir o con qué método nos gustaría hacer, sino con qué debemos de ofrecer, cómo son los alimentos que ofrecemos, cómo es la alimentación de la casa y qué orden no debemos introducir o qué orden debemos introducir, ¿vale? El método es importante, pero no os agobiéis que no es lo más importante. No va a dejar de comer mejor o peor según el método. ¿Qué inconvenientes encontramos en el baby led weaning? Bueno, un inconveniente que es importante y que debemos de controlar mucho es que suele haber una baja ingesta de hierro. A ver, los niños alimentados con baby led weaning no tienen anemia, ¿eh? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en este método, como nos da mucho miedo el tema del atragantamiento, cuando no estamos bien informados o cuando bueno, pues no, es normal que nos dé miedo, ¿vale? Porque queremos proteger a nuestros hijos, se suelen ofrecer los alimentos que suelen ser más blanditos, que pueden llevar a menos atragantamientos. ¿Y esos cuáles son? Pues suelen ser las frutas y suelen ser las verduras. Son alimentos que no contienen hierro en su composición. Entonces descuidamos mucho los alimentos que sí que debemos de ofrecer y que son ricos en hierro. Entonces, cuando hay baja ingesta de hierro, cuando sufren los niños, aunque estando con lactancia, suelen estar cubiertos en hierro, pero a partir de los 6 meses las reservas de hierro en la lactancia materna sí que decaen. Entonces, por eso en la alimentación complementaria debemos de tener un poquito más de cuidado con el hierro, ¿vale? Lo que suele pasar es que hay muchas familias desinformadas donde, pues eso, dan prioridad a los alimentos que no son ricos en hierro. Y de ahí vienen luego algunos problemillas de baja ingesta de hierro. Pero por lo general no son niños con anemia, o sea que por eso podemos estar tranquilos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando damos alimentos? Pues que sean o bien ricos en hierro de origen animal, como las carnes, los pescados y los moluscos y por ejemplo el huevo, ¿vale? La yema del huevo que contienen hierro, o bien hierro de origen vegetal, que es como ciertas legumbres, algunos cereales, verduras y hortalizas, frutas y frutos secos. Pero el problema del hierro de origen vegetal es que necesitamos juntarlo con alimentos ricos en vitamina C para que haya una mayor absorción. El hierro de origen animal es muy similar al nuestro, al del humano, por eso se absorbe fácilmente, pero el del origen vegetal necesita que lo complementemos para que nuestro cuerpo lo absorba bien. Entonces, cuando demos este tipo de alimentos, pues debemos de juntarlos con esos alimentos ricos en vitamina C. Pues la naranja, la mandarina, el kiwi, el limón, bueno, pues las fresas, esos alimentos que tienen gran cantidad. Y además hay otros alimentos que pueden dificultar, si los juntamos, la absorción de hierro, porque forman como redes que hace que lo atrapen y se lo lleven, ¿vale? Entonces debemos de separar, por ejemplo, la ingesta de alimentos ricos en hierro con algunos que lo inhiben, por ejemplo, la leche con el calcio, con la carne. O utilizar diferentes técnicas que puedan favorecer esa disponibilidad de hierro, ¿vale? Pero bueno, que no os preocupéis. Bueno, el tema del atragantamiento es un inconveniente que nos solemos encontrar con el baby led weaning. Aunque ya van saliendo cada vez más estudios que nos dicen que no hay más niños que hayan hecho este método y que se estén atragantando, ¿vale? Porque al principio cuando salió todavía había más alarma porque eran muy poquitos niños los que estaban haciendo, se llevaba muy poquito tiempo, era un método muy novedoso y no se sabía si realmente pues, se atragantaban o no se atragantaban, pero ya ha pasado mucho tiempo. Ya hay muchos niños que están haciendo este método y se ha visto que realmente no es un método
haciéndolo bien, haciéndolo adaptado, que produzca más atragantamiento que el triturado, ¿vale? Muchas veces el tema del atragantamiento es miedo que tenemos nosotros, miedo a la transición a sólidos, porque lo ofrecemos con miedo, el bebé tiene una arcada y de repente nos da miedo y volvemos a los triturados, hay una falta de información o no se dan los alimentos bien preparados. Entonces ese es el miedo que nosotros solemos tener cuando hacemos este método y rechazamos hacerlo por eso, ¿vale? Pero hay que diferenciar entre arcada y atragantamiento. Esto sí que es importante saberlo. Son dos cosas totalmente diferentes. Las dos cosas pueden pasar en el momento que introducimos un sólido, pero la arcada es simplemente un reflejo que tenemos para no atragantarnos, que los niños lo solemos tener aquí más o menos, en mitad de la garganta, donde pues si es un poco más grande o el alimento que en lo que podemos tragar se queda ahí un poco atascado, el bebé hace arcada y lo expulsa sin problema. La arcada es bueno y es conveniente que lo hagan los bebés. Lo que no es conveniente es que hagan el atragantamiento, pero la arcada sí, porque en la arcada van a descubrir que se han pasado de grande, que el próximo día, cuando coja ese trozo, tiene que ser un poco más pequeño, porque puedo sufrir arcada, ¿vale? Entonces, las arcadas son totalmente normales en los niños, suelen suceder al inicio de introducir un nuevo alimento, o si es más grande de lo normal. Pero es un mecanismo totalmente de seguridad, es temporal, el bebé hace y lo expulsa y ya está. Todo se respira, lo expulsa e incluso muchas veces se lo vuelve a meter en la boca. Sin embargo, el atragantamiento, ese es el problema, suele aparecer pues con alimentos redondos o duros que al masticar van directos al pulmón, no se quedan ahí, sino que pasan al pulmón. Entonces hay una reacción totalmente silenciosa, no pueden toser, se van poniendo de color, ¿vale? Y no lo expulsan. Entonces es importante que mantengamos la calma, que intentemos dejarlo resolver ellos mismos hasta ver qué es lo que pasa, ¿vale? Que contéis un poco hasta 10, que no echéis la mano de repente. No dar golpes nunca en la espalda, ya que podemos empeorar la situación si no moviéndolo. Nunca metáis el dedo en la boca. Es mejor casi ponerle boca abajo que meter el dedo en la boca, porque podemos, sin darnos cuenta, podemos meterlo más para atrás. Y algo muy importante es que el bebé nunca debe de comer solo. Siempre debe comer acompañado, sea en la trona, sea en el coche, sea donde sea, ¿vale? Que nunca debe de comer sin supervisión, porque en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Entonces os he puesto aquí un par de vídeos que quiero que veáis la diferencia entre uno y otro, ¿vale? En este primer vídeo, para que veáis cómo es de arcada, ¿vale? Cómo hace arcada, para que lo veáis. Ya ha hecho la arcada, como directamente lo expulsa y lo vuelve a coger y se lo vuelve a llevar a la boca. Él no era un trozo grande con ningún tipo de riesgo. Y sobre todo que hay una supervisión, ¿vale? En el siguiente vídeo... Do it again. Make her do it again, Guava. Make her do it again. Do it, Dominic. Fijaros, aquí la niña se pone a jugar, se pone a dar vueltas a la cabeza, empieza a llamar la atención y de repente algo va mal. Hay una tos seca, va una niña a ayudarla, nadie se está fijando en ella. Se está ahogando la nena. Incluso alguien de otra mesa les dice que se les está ahogando la nena. O sea, encima nadie tiene una supervisión sobre ella, ¿vale?
¿Habéis visto la diferencia? Una está más tranquila, está comiendo, está jugando, expulsa el alimento, pero la otra algo va mal y hay una diferencia, ¿vale? Si tenéis oportunidad de hacer algún curso de primeros auxilios, no vendría nada mal, o sea, todos deberíamos de hacerlo, utilicemos el método que utilicemos, porque en cualquier momento se pueden comer un juguetito, ¿vale? Pero sí que si decidís hacer el Baby Led Weaning, no estaría mal que pudierais hacer alguno, incluso ver vídeos en internet para hacer las maniobras o demás. Y yo tengo una amiga que cuando inició el Baby Led Weaning lo que hacía era ensayar con su hijo las maniobras, simplemente ensayar por si un día la pasaba, que afortunadamente no ha pasado nunca, pero porque en esos momentos en el que te puede pasar algo, lógicamente no te da la vida ni la mente ni nada de nada para reaccionar. Entonces iba ensayando, pues sobre todo para ver el tamaño del bebé, porque cuando son pequeños la maniobra Hengis la tiene que hacer en el brazo, no en el suelo, entonces para ir viendo cuánto tiempo le cabía en el brazo y cuando pasará a la siguiente fase. Entonces no es mal consejo que podáis pues hacerla alguna vez, por lo que pueda pasar si pasa en algún futuro o lo que sea. Otra recomendación es que nunca atéis a vuestro bebé en la trona, que siempre le dejéis libre, porque si tenéis que sacarle para darle la vuelta o para darle la espalda o lo que sea, no vais a atinar a quitarle la cuerda. Entonces uno de los consejos a la hora de comer siempre es que le tengáis suelto, ¿vale? Cuanto menos cosas tengáis por medio, siempre mucho mejor. Y sobre todo que evitemos alimentos con alto riesgo de atragantamiento, sobre todo los redondeados escurridizos, como uvas, arándanos, aceitunas, tomates cherries, que siempre los cortemos. Los duros como la zanahoria cruda, como os he contado antes, la manzana cruda o los frutos secos, por ejemplo podemos rallarla o podemos cocinarla, pues manzana al microondas en un golpe o zanahoria hervida, lo que sea. Los frutos secos siempre triturados o en crema. Otros tipo el gajo de la mandarina, pues partirlo por la mitad o dar la mandarina entera en vez de el gajo, o la naranja partida por la mitad, ¿vale? Que sea grandota para que puedan meter toda la boca y saborear. Evitar pues salchichas por el corte que tiene también y evitar atragantamiento. Bueno, los alimentos redondos como los arándanos, moras, uvas, aceitunas, tomates cherries, al ser alimentos de alto riesgo de atragantamiento, siempre deben de ser cortados a lo largo por la mitad, o si son grandes, cortarlos en 4 trozos. Otro de los inconvenientes que también se dice es que son niños pequeñitos, delgaditos, que hay una menor ganancia de peso. Bueno, pues eso depende. ¿Respecto a qué? A niños alimentados con mucho triturado, donde no es complementario sino sustitutivo de la lactancia, donde los purés son alimento principal y son niños regordetes, que comen de más y con un poco de sobrepeso. ¿O respecto a qué? Porque ya sabemos cómo van lo de los percentiles en la consulta de pediatría, donde a todos nos alarman porque nuestros hijos están bajo peso, ¿vale? Con un percentil menor. Entonces, igual si hay una menor ganancia de peso, quizás es porque estamos descuidando los alimentos que da realmente y estamos priorizando más frutas y verduras y estamos dejando a un lado otros alimentos. Pero en principio, si el niño está contento, si no hay ningún otro problema, porque vayan bajo en peso, en lo que ellos llaman bajo peso, habría que verlo bien, ¿vale? Excesiva ingesta de sal, porque muchas veces se utiliza el alimento de toda la familia, los platos que hacemos para toda la familia, y también se lo ponemos al bebé. Y claro, si nosotros seguimos consumiendo la misma sal y no hemos disminuido, al final esa comida, aunque sea adaptada para ellos, sigue teniendo gran cantidad de sal. ¿Es apto para todos?
al menos que nuestro bebé haya sido prematuro, no haya una evolución donde esté por debajo de los meses correspondientes, pues el tema del prematuro y demás, no conviene hacer el baby led weaning, ¿vale? Y en niños alimentados solo con lactancia artificial se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que hay un mayor rechazo a los alimentos porque con la lactancia materna, al pasar, sabemos que pueden pasar ciertos sabores que la mamá come a través de la leche. Entonces sí que hay una mayor aceptación de alimentos que los niños que están alimentados con leche artificial. Pero claro que lo pueden hacer. Es un método sucio, pero es que ha de ser sucio, porque en eso consiste el aprendizaje en comer, en que tiren, en que ensucien, en que se guarren, en que se manchen. Cuando se manchan, huelen, el alimento se queda y tiene olor. Entonces, claro que es muy sucio, pero, repito, en eso consiste, ¿vale? La sociedad no está preparada, ya un poco más. Cada vez hay más gente, más familias que lo hacen, y es verdad que la sociedad lo va conociendo y se va metiendo en ello. Pero todavía hay mucha gente, pues sobre todo que nos fuerzan a hacerlo mixto, porque si tú llevas a la guardería o a las escuelas infantiles a tu hijo, no les dan sólidos, les dan triturados, o las abuelos con el miedo a que se puedan atragantar te hacen darlo en puré. Bueno, pues ya está, se hace mixto y no pasa nada, ¿vale? Inconvenientes de los triturados. Pues que hay una mayor presión hacia que el niño se lo coma todo, como habíamos dicho antes, no hay una autorregulación, somos nosotros los que regulamos cuánto tienen que comer el niño, entonces presionamos para que se lo coma todo. Y además hacer, pues venga, una cucharadita más, venga, esta por mamá, esta por papá, forzamos un poco más. No identifican el contenido porque va todo mezclado, pero si lo hacemos de la manera que hemos dicho, pues identifican. En el triturado aprenden a tragar y luego a masticar, cosa que en el baby led weaning es al revés, primero mastican y luego tragan. Sin embargo, en el triturado primero tragan y luego mastican, y eso puede llevar a más atragantamientos incluso que en el baby led weaning, porque aprenden a engullir, no a gestionarlo, engullen. Y puede haber incluso más atragantamientos que en el baby led weaning, que resulta que tiene fama de eso. ¿Vale? Bueno, no me gusta poneros ejemplos de menús porque creo que debéis de adaptaros a lo que vosotros también comáis, ¿vale? Entonces, siempre podéis ofrecer cosas que vosotros vayáis a comer, porque se pueden ofrecer perfectamente, por lo que os he dicho. Si tenemos lentejas, unas lentejas; si hemos hecho unas judías verdes, unas judías verdes; si hemos hecho una ensalada de pasta. O sea, siempre podemos ofrecer lo que vosotros vayáis a comer. Cualquier fruta en el momento que comamos fruta. Pero, siempre un poco de patrón, de ejemplo, me pedís. Y es complicado, pero bueno. Entonces, hemos quedado en que siempre vamos a hacer lactancia y después vamos a ofrecer lo que ofrezcamos. Aquí os he puesto, por ejemplo, pues un puré de manzana, otro día plátano, otro día aguacate, tal. En la media mañana, lactancia sobre todo. Podemos ofrecer una fruta si algún día muestra apetito, o si nosotros estamos sentados y nos tomamos algo de fruta, pues que aprovechar y que sea el momento en el que las dos personas, tanto el bebé como la mamá o el papá o el abuelo o quien sea, tengan ahí ese momento y coman, ¿vale? Pero las medias mañanas suelen introducirse de forma regular más a partir de los 9 meses. En la comida volvemos con la lactancia y podemos volver a ofrecer pues la manzana de antes, o otro plátano, o algo que hayamos probado, o un alimento nuevo. La merienda, lactancia. Igual que la media mañana podemos ofrecer frutas si muestra apetito, y suelen ofrecerse de forma regular a partir de los 9 meses.
Y en la cena, lactancia y podemos ofrecer algo. Cuando son muy pequeños, tienen 6 meses, no necesariamente tienen que hacer 5 comidas al día, simplemente que hagan contacto. Que cada vez que nosotros nos sentamos, si el bebé está despierto, si no tiene sueño, mejor que nunca tenga sueño a la hora que le sentamos en la trona, porque se frustran mucho, les cuesta mucho. Daros cuenta que es un método que el comer les cuesta muchísimo, les supone una energía extra. El coger un alimento, llevárselo a la boca, aunque parezca una tontería, para ellos es un mundo. Entonces tienen que estar muy espabilados y sin hambre para que fluya, ¿vale? Entonces pues empezamos con probar alimentos y no os desesperéis, porque un alimento pueden probarlo hasta 99 veces para que haya una aceptación de ese alimento. Las primeras veces lo mirará, otro lo tocará, otro lo tirará, otro lo probará, otro lo mirará, ¿vale? Y así poco a poco irá haciéndose con ello. Ejemplos de comida, pues si tenemos unas judías verdes, le ponemos unas judías verdes con un trozo de tortilla, o pasta con carne, o unas lentejas. Si todos hacemos lo que tengamos de comer, lo podemos adaptar perfectamente al bebé. Que tenemos nosotros pasta con carne, pues le ponemos un poquito de pasta con un poquito de pisto, lo que sea, ¿vale? Ejemplo de menú en triturados. Sería la lactancia. Podríamos meter en el desayuno papilla de cereales, cualquier cereal mezclado con agua o leche materna o artificial o caldo y fruta opcional. Media mañana igual la lactancia materna. Podemos ofrecer fruta chafada o en puré si algún día muestra apetito. Es igual que la anterior, ¿vale? Y las medias mañanas suelen incluirse de forma regular a partir de los 9 meses. En la comida, lactancia materna o artificial con un alimento nuevo chafado o en puré que se haya probado previamente o sea nuevo si muestra apetito. Merienda, la lactancia y podemos ofrecer fruta chafada o en puré. Y cena, la lactancia materna y podemos ofrecer fruta o alimento probado o purés o papilla de cereales, ¿vale? En triturados a los 8 meses ya debe de empezar la evolución de textura. Mi recomendación siempre es que a lo mejor a los 6 o a los 8 meses todavía es un poco pronto, pero si veis que cada vez vais ofreciendo más sólidos o cada vez el puré es menos fino, cada vez más semisólido y le van apeteciendo alimentos en trozos, que en el momento que ya le veáis que le apetecen cada vez más sólidos, hagáis la transición, porque os lo está diciendo. O sea, siempre guiaros de lo que os diga vuestro bebé. Os va a marcar. Si a los 9 o a los 10 meses no le llaman a toda la atención de sólidos, seguimos con evolución de texturas. Que le empiezan a llamar mucho la atención, pasamos casi a sólidos, ¿vale? Os lo va a ir marcando. Entonces, en este ejemplo de los 8 meses tenemos en la primera semana un puré con trocillos pero semisólido. En la segunda semana ya introducimos alimentos que son como más, pues la lenteja un poco más chafado. En la tercera semana ya incluso metemos algún sólido con filete o con fideos o con lluvia, con cosas que ya tienen algo de sólido, y poco a poco vamos evolucionando. Bueno, ¿son necesarios los alimentos infantiles? Pues no lo son, ¿vale? Simplemente lo único aquí necesario, son la lactancia materna y la lactancia artificial, si no damos lactancia materna. Las papillas o los potitos podríamos utilizarlos, ¿vale? Si de manera puntual, porque nutritivamente son igual de buenos, digamos, que el puré casero. Lo único que tienen un sabor un poco especial y un olor un poco especial. Entonces, si los niños se habitúan más a ese tipo de potitos que al puré casero, luego en el momento que le demos puré casero, eso para ellos no es puré casero. Eso es algo raro. Para ellos el puré es el potito.
Entonces hay mayor rechazo luego del sabor real de los alimentos. Como os decía, con los purés, la alternativa son los purés o las papillas o los chafados. Las alternativas a las papillas de cereales caseras, las de caja, no son necesarias, ¿vale? Yo os he puesto aquí diferentes harinas de cereales. Tengo las fotografías, son de la marca del granero porque es la que más variedad viene en internet, ¿vale? Pero puede ser cualquier marca. Entonces, cualquier cereal que venga en harina, podemos mezclarlo con agua o leche materna o artificial o caldo y ya tenemos una papilla de cereales. No necesariamente tenemos que comprarla de la caja de la farmacia, que contienen gran cantidad de azúcar y muy poquita cantidad de cereal. Entonces metemos una taza de cereales más o menos espeso según lo que le guste al bebé, con un líquido, fruta opcional o frutas desecadas para poder aportar algo de dulzor. Y ya estaría, no tiene más. Si utilizáis copos de avena para vosotras, pues incluso si tenéis un triturador de alimentos, lo trituramos, lo hacemos harina y ya tendríamos la avena en harina. O harina de trigo, o de maíz, o de lo que queráis, ¿vale? Si hacemos baby led weaning, la alternativa ¿cuál es? Pues o bien cereal entero tratado, pues el arroz, la pasta, la harina en bizcochos, o el pan en rebozado, o pan elaborado como el pan, en tostas, en pasta como espaguetis, espirales, macarrones grandotes para que lo pueda coger, o repostería casera sin azúcar, ahí ya estaríamos metiendo cereal, ¿vale? Las leches de crecimiento, la única necesaria sería la 1, ¿vale? Que es la que va hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses cambian la 1 por la 2. La 2 es igual que la 1, pero con algunas sustancias más que hacen de alimento, digamos. Es decir, si utilizamos la 1 con la alimentación, ya tendríamos la 2. O sea, no es necesario meter la 2, sino mantener la 1. La 2 contiene más cantidad de proteínas, pero es que ya lo estamos metiendo con los alimentos. Por lo tanto, es lo mismo. Así que si tenemos la 1 y utilizamos la 1, podemos utilizar la 1 y alimentos. Y ya está, ¿vale? No sería falta la 2. Y la 3 ya sí que no, porque la 3 no sirve para nada. A partir del año, si estamos con lactancia artificial, poco a poco iremos progresivamente disminuyendo la cantidad de artificial para aumentar la cantidad de leche de vaca. Y ya está. Sin embargo, en la materna no. La materna continuamos hasta el destete o hasta que queramos. Pero en la artificial, a partir del año, progresivamente disminuimos artificial para aumentar y cambiar, sustituirla por la leche de vaca. Bueno, mis primeros danones, galletas y demás tampoco son necesarios. Mi primer danone se supone que es un yogur con leche de crecimiento, pero bueno, se supone no, sí que lo es. Pero no tiene 100% de leche de crecimiento, tiene menos, no sé ahora mismo el porcentaje que tiene, y el resto es azúcar, o sea que no es necesario. Huir de todos esos productos alimentarios que contengan sellos de sociedades sanitarias, ya no tanto, yo creo que ya se han puesto un poco las pilas y ya no están respaldadas por ciertas asociaciones. Pero bueno, huir de ello porque al final es todo económico y no miran por la salud, miran por su bolsillo. Los alimentos superfluos, ya hemos dicho, evitar a más del año o todo lo posible. Los gusanitos, ¿cómo se llaman estos alargados? Bueno, no le llamen. No me acuerdo cómo se llaman. Que son como los gusanitos pero alargados. Bueno, da igual. Esto al final lo que son alimentos que contienen gran cantidad de sal, bastante más elevada que lo que un niño hasta de 2 años podría tomar, y además llevan aditivos tipo glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un aditivo que crea un poquito de adicción, ¿vale? Es ese sabor salado de que cuando abrimos una patata o comemos un gusanito no podemos parar. Pues si a nosotros nos pasa, pues a ellos igual, ellos no son menos que nosotros, ¿vale? Así que todo eso evitarlo lo más imposible. Y bueno,
enlace de interés donde tenéis más información, libros por si queréis, libros de interés si queréis informaros algo más. A mí el que más me gusta es el de aprender a comer solo, que es el segundo. Ese está muy bien, vienen por grupos de alimentos. Y el que le doy de comer, que no sé si conocéis a Lucía Martínez y a Aitor Sánchez, dos nutricionistas, esos dos están bien. Y luego En boca de todos y Dientes abocados, de Juan Yorca y Melissa Gómez, esos también están bien, pero están más orientados a recetas. Y han sacado uno que es leche con galletas, me parece, el tercero, que es más orientado hacia los abuelos. Y los de abajo, podéis evitarlos si queréis. No dicen nada en especial. Quedaros con lo de arriba, en todo caso. Y nada más. Bueno, voy a poner ya mi cara porque es que esto de no ver a nadie. Espera. A ver. Vale. Jo, es que me veo yo, o sea, no veo a nadie, solamente veo la presentación y parece que estoy hablando yo como una loca. Entonces, pues claro, me lío a hablar, voy acelerada, me ahogo y no sé qué, y ya nada. Bueno, hasta aquí la charla. Entonces, contadme, preguntas, escribirme o directamente quitáis el audio y me preguntáis, o lo que me queráis decir. Si os han quedado dudas. Hola, yo Hola, tengo que Rosana, preguntar. soy Mónica. A ver, no sé si hay dos personas hablando. Mónica, Ay. Mónica, dime. Hola. Vale, quería preguntarte, mira, A ver. mi bebé tiene 5 meses y medio Sí. y es verdad que ya se mantiene sentada prácticamente sola casi todo el rato y tal, y ya la estamos poniendo en la trona con nosotros a la hora de las comidas y es como que ya intenta coger los alimentos y estamos ahí de, ¿se lo damos o no se lo damos? ¿Se lo damos o no se lo damos? No, lo de esperar los 6 meses o... Y bueno, es verdad que yo, la pediatra me dijo que a los 5 meses la metiera el zumo de naranja, no me habló, bueno, me dijo, ¿conoces el método DLV? Y yo, sí, y dice, bueno, si lo quieres hacer, si eso cuando vengas a los 6 meses te doy alguna pauta más, pero ahora ya mete el cereal, el zumo de naranja y bueno, pues eso, ¿no? Que no lo he hecho. Pero estamos en ese punto, ¿no? Jo, ¿qué hacemos? ¿Le empezamos ya a darle cositas para que pruebe? ¿Me espero? Bueno, a ver. Qué maja tu pediatra, que resulta que te puede dar pautas de baby led weaning, pero bien que te casqueta el zumo a los 5 meses. Efectivamente. Bueno, pues nada, lo dice todo, ya lo han dicho todo. Sí, Bueno, sí. a ver, a los 5 meses y medio, sí, si tiene los signos perfectamente se puede introducir, ¿vale? De hecho, la OMS recomienda a partir de los 4 meses se podría iniciar alimentación complementaria dependiendo en qué casos. De hecho, en los triturados siempre se han dado a partir de los 4 meses porque los bebés sí que estaban preparados, evolutivamente están preparados para poder gestionar los triturados, pero sin embargo para sólidos no. Para sólidos sí que es importante que se espere hasta los 6 meses o hasta que se hayan cumplido los signos, que aparezcan esos signos de estar preparado, ¿vale? Porque un bebé con 4 meses no gestiona un sólido ni de broma. Claro. Entonces a los 5 meses y medio sí puedes iniciarlo si quieres iniciarlo. Si quieres esperar, puedes esperar, pero si lo quieres iniciar, sí ha cumplido todos esos signos. Y lo de esperar es por el tema de alergias, pero es que en medio mes, 2 semanas, tampoco es que vaya a desarrollar una alergia por haberlo introducido ya. ¿Sabes? Sí. Entonces, bueno, pues como veáis, que no tengáis prisa, si es que la alimentación complementaria dura, o sea, la alimentación dura toda la vida, vais a tener tiempo para dar de alimentar a vuestros hijos y toda la vida y van a dejar de comer en cualquier momento también. Entonces, bueno, pues si lo quieres ofrecer, perfecto. Y si quieres esperar, pues también perfecto. Pero no le des zumo, por favor. No, eso lo tengo claro. Vale, perfecto. No, tranquila, pero sí, eso lo tenía muy claro ya desde antes. Vale, pues eso, si Vale. está preparado, pues bueno, pues sí.
puedes. Como va a estar alimentado con la leche, pues es probar. Sí. Y que tenga contacto y que juegue. Y a lo mejor te sorprendes de que le ofreces ya el alimento y simplemente juega y lo mira y ni se lo lleva a la boca. Sí, de hecho, me voy a poner la cámara, que parece que estamos aquí hablando. De hecho, tuve un proceso ahí que no hacía bien caca y me recomendaron el Upectin para dárselo mezclarlo con la leche. Uy. Mónica. ¿Me oís? Ahora. Ah, vale. Que bueno, eso, he intentado meterle el biberón y biberón no hay manera. O sea, no quiere el biberón ni para atrás. Pero Y entonces digo, igual le has metido el biberón para meterle el Eupectin ese, o como se llame. sí. Y bueno, no ha habido manera. O sea, yo me sacaba la leche y tal, pero no hay manera. Y bueno, porque abajo por si lo tenía que dejar con mis suegros, tal, pero vamos, que no quiere el biberón ni para atrás. No hay manera. Y digo que igual el día que le ponga el primer alimento, igual lo coge, lo chupa y lo escupe también. O sea, que O ni lo chupa, o sea, muchas veces las expectativas son más grandes las nuestras que las de ellos. O sea, para ellos es un juguete, no es comida, porque no tienen ni idea de en qué consisten. No saben ellos no saben a qué sabe las cosas. Claro. Entonces, pues posiblemente se lo ofrezcas y pues, o no le hagan ni puñetero caso o que te lo tire o que nada, ¿sabes? Claro. Pero que en eso consiste, o sea, que eso es lo que tiene que pasar, Claro. que es lo que realmente no nos cuentan, que tiene que pasar eso. Pensamos que en el momento que cumple el 6, hoy día tal, ha cumplido el 6.º mes, ya tiene que comer como un adulto. Y es que no, Claro. es que no. Ya. Vale. Vale. ¿Alguna Gracias. dudilla más? De nada, Mónica. Hola Rosana, mira, yo soy Sara. Hola, y Sara. te quería preguntar Dime. una cosa. Lo de introducir la leche de vaca, pues yo no tomo leche, nunca he tomado leche. Muy bien. Entonces, ni de vaca, ni de cabra, ni de nada. Entonces, no sé hasta qué punto mi pareja me dice, hombre, pues habrá que meterle leche porque, pues esto, cuando sea más mayor. Y yo digo, no sé hasta qué punto es necesario o no lo es. O vaca, o de cabra, o de lo que sea, pero Vale. ¿Con qué lactancia estás? pecho, Vale. exclusivo. Entonces, con lactancia materna, si tienes idea de continuarla tiempo o que si te sale bien continúes, por lo menos hasta el año, olvídate de la leche. Si a partir del año... Sí, mi idea es darle el primer año, sí. Sí, si a partir del año sigues con pecho, sigue olvidándote. Que tú no tomas leche, no es necesario que tome leche. Aunque vayas al pediatra y te diga que te tienen que tomar 500 mililitros al día, sí o sí o sí. ¿Vale? Lo importante de los alimentos no es el alimento en sí, es el nutriente que tenga el alimento. Aquí lo importante de la leche es la proteína y el calcio. La proteína se saca de cualquier otro alimento vegetal o animal, carne, pescado, huevos o vegetal como las legumbres, frutos secos y semillas. Y el calcio se puede sacar de otras legumbres, de otras verduras, de otros frutos secos. Entonces, que no te preocupe que no tome vaca, o sea, que no tome leche, porque no es necesario el alimento, es necesario los nutrientes que contiene eso, que se pueden sacar de otro lado, ¿vale? Por eso los veganos no toman leche y son felices, vamos, que no tienen carencias. ¿Vale? Sí que te aconsejo, no sé si tú no tomas leche porque no te gusta, porque te sienta mal o por lo que sea. Pues no sé, desde pequeña vomitaba, o sea, yo desayunaba sola desde muy pequeñita y entonces no había nadie y la tiraba. Y luego nunca más, es que no la soporto. Vale, Eso pero no es por ética ni por vegetarismo ni nada de eso. No. Vale. ¿Qué va? Vale. Te lo digo porque sí que conviene, aunque tú no tengas idea de darle leche, que sí que haya un contacto con ese alimento para comprobar que si es alérgico o no es alérgico, para que no te lleves sustos en el futuro, de que se queda a comer en casa de un amigo, le dan leche y la liamos parda. Vale. Pero que si no le quieres dar leche, pues no le damos leche. Vale, pues muchas gracias. Nada. Rosana, Hola. yo soy Elvira. Hola, Elvira. Te quería preguntar, para cuando les demos naranja o mandarina o así, hay veces que la gente les quita lo que es la fibra.
la piel. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se la quitamos o se lo damos todo junto? Pues como más segura te encuentres. Eso lo Sí. primero. O sea, cuando le vayamos a ofrecer la naranja, como os he enseñado antes, que sea grande, ¿vale? Si es Sí, grande, la mitad. claro, si es grande, es que aunque quiten la piel tampoco la van a tragar porque lo que van a hacer es exprimir más, van a coger más jugo que realmente piel, van a chupar. ¿Vale? Sí, Entonces, si fuera más pequeño, ahí habría más problema porque tragan piel, pero de la otra manera no tanto. Entonces, si es grande, pues perfectamente lo puedes dejar con piel. Pero si tú te encuentras más segura quitándole la piel, pues le quitas la piel. O sea, Vale. que eso es como os encontréis vosotros a gusto. vale. Que porque yo te diga Vale, déjale vale. la piel, si un día te hace una arcada y te da miedo, pues le quitas la piel, que no pasa nada. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Vale, gracias. Nada. ¿Ya no tenéis ninguna duda más? ¿Me contáis qué método tenéis idea de hacer? Yo quería hacer un poco mixto, igual. Al principio, sí, aunque sea machacado así con el tenedor, un poco trozos grandes, pero directamente así me da un poco de miedo todavía. Ya. Que no hemos Vale. empezado aún, que tiene 5 meses, pero Vale, pues mixto. Pero- A ver, los que hacen Baby Led Winning puristas, el mixto no lo aceptan, ¿eh? Porque entienden que bueno, que pueden confundir un poco al bebé con... De repente le damos triturado, luego le damos sólido y cuando tienen que tragar, cuando no tienen que tragar. Pero igual que perfectamente saben cuando una teta es una teta, cuando es un biberón y saben diferenciar y demás, saben perfectamente cuándo tienen que tragar y cuándo tienen que masticar. Entonces que no os preocupéis, si tenéis que hacer mixto, pues se hace mixto, que no hay ningún problema. Pero es eso, lo importante es que estéis seguros con lo que vais a hacer y que sea el método que sea, que sigáis siempre una alimentación saludable y unas buenas bases alimentarias. Eso es lo más importante de todo, porque como os he dicho antes, todos aprendemos a comer y todos comemos, mejor o peor, pero eso ya no depende del método, depende de nosotros. Así que con lo que más a gusto os sintáis. Vale. Yo en principio, pues mira, el tema del BLV me ha costado mucho. Yo soy maestra de educación infantil, pero de hace muchos años ya. Estudié educación infantil, pues tengo 39, terminé la carrera con 21. Y claro, yo el tema... No me hagas sentir vieja, que somos casi quintas, o sea que, a ver, Ya, pero Mónica, no. Yo por favor. entonces el tema comer con la mano estaba súper mal visto. O sea, yo trabajaba además en una guardería donde era no, o sea, me recuerdo no sé si me voy a olvidar nunca, una niña que solo comía con las manos y era como, o sea, tuve una tutoría con sus padres y todo, que tenía que enseñarles a comer con los cubiertos, tal, y ahora es como, yo cuando lo empecé a ver, era como, no me lo puedo creer. Choque de neuronas ahí. Ay, perdona que me llora la peque, espera. De todas formas, o sea, si nosotros preguntamos a nuestras abuelas, o sea, nuestros padres lo ven raro porque para ellos les choca mucho y les sorprende, pero sin embargo nuestras abuelas eran casi el método que hacían con sus hijos, porque en aquella época no había batidora, no se podían triturar los purés, entonces había mucho de baby led weaning, o sea, nuestros anteriores sí que lo hacían, nuestros padres ya no y nosotros menos. Pero si preguntamos a abuelos y bisabuelos, sí que no lo ven tan lejano. Lo que pasa que, bueno, ahora parece raro. Sí, totalmente. Pero bueno, yo personalmente sí que voy a intentar hacer BLV todo lo que pueda y bueno, haré. Pero también es verdad que, bueno, pues haré un poco mix. Pero por lo que explicabas tú también, porque a veces no es tan fácil, ¿no? Si la quiero llevar a la guardia, si se quedan con mis suegros, y bueno, pues
Eso es. Pues bueno, pero bueno. Y que si hacéis mixto, sí que les podéis decir a los abuelos que si les ponen puré, que aparte de que ellos se lo puedan dar con la cuchara, les dejen una cuchara a los bebés, o incluso que les dejen meter un poco la mano, que también ellos puedan coger y llevársela a la boca. Que no sea solo meterles la cuchara. O incluso si queréis coger las cucharas estas evolutivas, que son planitas, que vienen así como unas formitas así, ¿vale? Eso con el alimento chafado también les hacen que chupen, que lo saboren y que el puré también se lo puedan llevar a la boca. Lo que no es aconsejable son las redecillas, porque la redecilla se queda ahí el alimento, no se mete en la boca, se queda ahí como una... No son muy aptas, ¿vale? Pero esas cucharas, si queréis, incluso si les decís a los abuelos, pues que, vale, tú le pones la cuchara con el puré y que sea el bebé el que él se lo meta en la boca. Y así estáis haciendo baby led weaning, porque es respetuoso, digamos, esa demanda, pero los abuelos están tranquilos porque les están metiendo triturados. ¿Vale? De esa manera también podéis jugar un poco con eso. Bueno, no sé si tenéis alguna dudilla más. Bueno, de todas formas, como todas ya tenéis mi teléfono, si os surge cualquier cosa, pues me podéis escribir sin ningún problema, ¿vale? De hecho, me gusta un poco ver la evolución que llevan vuestros bebés porque, bueno, pues a mí me hace ilusión saber un poco cómo van. Así que me queréis ir contando, pues me contáis perfectamente. Luego cuando prepare el vídeo, mañana o pasado, no sé cuándo me dará tiempo, pero bueno, en pocos días, antes del fin de semana, bueno, el jueves, ¿no? Sí, pero antes del fin de semana os pasaré el enlace. No sé si lo subiré a la plataforma o directamente os mandaré el vídeo para que los descarguéis. Sí que os voy a pedir una cosita, bueno, dos cosas. Si os paso el enlace para descarga, suele ser un enlace que se caduca a los 7 días. Entonces sí que os pido que cuando recibáis el correo intentéis por favor descargarlo, porque es que luego pasa el tiempo, eso caduca y me vais pidiendo, oye, que es que no me lo descargué, oye, que no me lo descargué. Entonces, por fin, cuando os lo recibáis, lo descargáis en el ordenador o donde sea, y aunque no lo veáis en ese momento, ¿vale? Y dos, os pasaré también un enlace con una encuesta de satisfacción de la charla. Si me la podéis rellenar, os lo agradecería mucho, ¿vale? Y nada, que espero que os haya gustado, que os haya resuelto dudas, que tengáis algo un poquito más claro y que disfrutéis mucho esta etapa, porque es una etapa muy bonita, es muy chula. Y bueno, pues que os lo toméis con calma, que no os agobiéis, que habrá alimentos que lo acepten muy fácilmente y otros que les cueste más, incluso habrá alimentos que lo acepten y al día siguiente ya no lo quieran probar. Entonces que no desistáis, que ofrezcáis, que lo disfrutéis, que sea un momento de tranquilidad el tema de la comida y nada más. Y hasta aquí la charla. Así que muchas gracias a todas y nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Nada, adiós. Gracias.